Recitación en español del capítulo 13 del Bhagavad Gita. El yoga del campo y del conocedor del campo. Kshetrayagna Vibhava Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi. Traducido al español y recitado por Pedro Nonell. Arjuna dijo: deseo aprender sobre la naturaleza, Prakriti, y el espíritu, Purusha, el campo y el conocedor del campo, el conocimiento y lo que debe ser conocido. Este cuerpo, o Arjuna, se llama el campo. Quien lo conoce es llamado el conor del campo, por quienes lo saben. Y entiende que yo soy el conocedor del campo en todos los campos, o Bharata, y el conocimiento del campo, y el conocedor del campo. Yo afirmo que ese es el verdadero conocimiento. Escucha brevemente de mí qué es ese campo, cuál es su naturaleza, cuáles son sus modificaciones y de dónde proviene, así como también quién es él y cuál es su poder. Este campo ha sido loado diferentemente por los sabios y también de diferentes formas e himnos, y también en textos aforísticos sobre Brahman bien razonados e inequívocos. Los grandes elementos, el egoísmo, la razón, lo inmanifestado, los 10 sentidos y el uno, la mente, y las 5 esferas de los sentidos. Deseo, disgusto, placer, dolor, asociación, conciencia, cohesión. Esto es en suma lo que se llama el campo con sus modificaciones. La liberación del orgullo y de la pretensión, ahimsa, el perdón, la rectitud, el servicio al maestro, la pureza, la firmeza, la moderación, la indiferencia por los objetos sensoriales, la ausencia de egoísmo, la percepción del dolor de nacimiento, muerte, vejez, enfermedad y de las penas. La ausencia de apego, el desapego hacia los propios hijos, la esposa, el hogar y similares, la imparcialidad ante lo bueno o lo malo, una devoción inquebrantable hacia mí por el yoga de la no separación, recurrir a lugares solitarios, desagrado por la sociedad de los hombres, una firme convicción sobre la naturaleza de Atman, la percepción de la meta del conocimiento de la verdad. Todo esto es conocimiento y lo contrario es ignorancia. Ahora te expondré lo que se debe conocer, y conociéndolo se disfruta de la inmortalidad. Es el Brahman supremo que no tiene principio, que ni se llama ni ser ni no ser. Con manos y pies por todas partes, con ojos, cabezas, bocas y oídos por todas partes, Él existe en los mundos, abrazando a todo el universo. Pareciendo poseer las funciones de los sentidos, sin embargo, está desprovisto de todos ellos. No toca nada, todo lo sostiene. Sin tener gunas, Él las experimenta. Fuera de todos los seres y sin embargo, dentro. Inmóvil pero en movimiento. Tan sutil que es imperceptible. Tan lejos y tan cerca. Este Brahman indiviso, sin embargo, existe como dividido en todos los seres. Debe ser conocido como el sostenedor de todo. Sin embargo, es también su destructor y creador. Luz de todas las luces. Se dice que está más allá de la oscuridad. Es el conocimiento, el objeto del conocimiento, que solo se alcanza mediante el conocimiento. Está sentado en los corazones de todos. Así te he expuesto brevemente el campo, el conocimiento y aquello que debe ser conocido. Cuando mi devoto conoce esto, es digno de ser uno conmigo. Tienes que saber que ni Prakriti ni Purusha tienen principio, que todas las modificaciones, formas y las gunas nacen de Prakriti. Prakriti es descrita como la causa en la creación de los efectos generados por las causas. Purusha es descrita como la causa de la experimentación, del placer
y del dolor. Porque Purusha, residiendo en Prakriti, experimenta las gunas nacidas de Prakriti. El apego a estas gunas es la causa de su nacimiento, tanto en los buenos como en los malos vientres. Aquello a lo que en este cuerpo se llama el testigo, el autor, el sustentador, el experimentador, el gran Señor y también el Atman supremo, es el Ser Supremo. Así conoce a Purusha y Prakriti, con sus gunas, no nace de nuevo, sin importar cómo viva y actúe. Algunos, a través de la meditación, sustentan a Atman por sí mismos en su propio ser, otros por el Sankhya Yoga y otros por el Karma Yoga. Sin embargo, otros que no le conocen, le adoran porque lo han oído de otros. Ellos también parten más allá de la muerte, debido a la devota adhesión a lo que han escuchado. Donde sea que algo nazca, animado o inanimado, debes saber, oh Arjuna, que surge de la unión del campo y del conocedor del campo. Quien vea permanente al mismo Paramshivara en todos los seres, imperecedero en lo imperecedero, él ve verdaderamente. Cuando ve que el mismo Ishvara permanece en todas partes por igual, él no se daña a sí mismo y por lo tanto alcanza la meta más alta. Quien ve que Prakriti es quien realiza todas las acciones y por lo tanto sabe que Atman no las realiza, él ve verdaderamente. Cuando él ve la diversidad de los seres, basada en la unidad y en toda la extensión que emana de ellos, entonces alcanza Brahman. Este imperecedero Atman supremo o Kaunteya, aunque residiendo en el cuerpo, no actúa ni está manchado, ya que no tiene ni principio ni gunas. Tal y como el omnipresente éter, debido a su sutileza, no está sucio, ni siquiera Atman, que impregna cada parte del cuerpo, está manchado. Tal y como el único sol ilumina todo el universo, aún así, el maestro del campo ilumina todo el campo, oh Bharata. Quienes con los ojos del conocimiento perciben así la distinción entre el campo y el conocedor del campo y el secreto de la liberación de los seres de Prakriti, alcanzan al Supremo. Así termina el 13º capítulo titulado Kshetra Kshetrayarna Vivaya Yoga, en el diálogo entre el Señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita.